La historia de Timoteo, un legado de fe y coraje. ¿Alguna vez has pensado en cómo el viaje de un joven puede moldear el destino de muchos y convertirse en un ejemplo de fe para todas las generaciones? La historia de Timoteo es una de esas narrativas inspiradoras, un relato de discipulado, resiliencia y propósito que resuena hasta el día de hoy. Si buscas una historia de vida que demuestre que la juventud no es un obstáculo, sino un terreno fértil para la grandeza, prepárate para conocer el viaje de uno de los compañeros más dedicados del apóstol Pablo. ¿Quieres descubrir cómo la vida de Timoteo se entrelazó con la de uno de los más grandes apóstoles de la historia, superando desafíos y convirtiéndose en un líder influyente? Entonces, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y deja un comentario para que esta historia pueda inspirar a aún más personas. En el corazón de la provincia romana de Licaonia, anidada en medio de un paisaje de colinas y campos, se encontraba la ciudad de Listra. Allí, el destino de un joven sería moldeado por manos de fe y más tarde por un encuentro que cambiaría el curso de la historia cristiana primitiva. Ese joven era Timoteo, cuyo nombre significaba honrar a Dios. Aunque su padre era griego, su herencia más profunda e influyente provenía del lado materno, donde la fe en un Dios único y verdadero era un tesoro transmitido de generación en generación. La omnisciencia de la narrativa nos permite ver más allá de la superficie. Presenciamos la escena en la que la abuela de Timoteo, Loide, y su madre, Eunice, compartían con él las escrituras sagradas. No era solo una enseñanza formal, era la transferencia de una fe no fingida. 2 Timoteo 1:5. La Biblia era más que un libro, era el manual de vida, el cimiento sobre el cual la familia construía su esperanza. Timoteo absorbió cada palabra, cada historia, cada promesa. Creció escuchando sobre la fidelidad de Dios y los actos de sus profetas, y esta educación temprana lo preparó para un llamado que aún no podía imaginar. Su madre, Eunice, era un faro de rectitud y un ejemplo vivo de cómo la creencia puede florecer en un entorno que no está totalmente alineado, ya que su marido no era creyente. Ella y su madre, Loide, invirtieron en el alma del joven Timoteo, forjando en él un carácter que más tarde sería fundamental en sus viajes. Esta base espiritual, plantada en un hogar de mujeres fuertes y devotas, sería la roca sobre la que su fe resistiría las tormentas que se avecinaban. El gran punto de inflexión llegó cuando el apóstol Pablo y su compañero Bernabé visitaron Listra en su primer viaje misionero. Aunque la visita estuvo marcada por persecuciones e incluso por un apedreamiento a Pablo, la semilla del Evangelio fue plantada. El narrador omnisciente nos revela que, incluso apedreado y dado por muerto, Pablo no se rindió, se levantó y continuó hacia la siguiente ciudad. Este acto de resiliencia impresionó profundamente al joven Timoteo, que ya había sido testigo de los milagros y la audacia de los predicadores. Él fue uno de los frutos de esa semilla. Años más tarde, en una segunda visita, Pablo regresó a Listra. Ya había oído hablar de Timoteo. El nombre del joven era elogiado por todos los hermanos de las iglesias de Listra e Iconio. La reputación de Timoteo como un discípulo dedicado, maduro y de buen testimonio había llegado a los oídos del apóstol, que buscaba un nuevo compañero de viaje tras la partida de Bernabé. Fue en este segundo encuentro que Pablo vio en Timoteo no solo un seguidor, sino un hijo en la fe, un socio potencial para el arduo y peligroso viaje misionero. La propuesta fue hecha y Timoteo aceptó sin dudar. Antes de partir, Pablo tomó una decisión crucial. Mandó circuncidar a Timoteo. Esta decisión puede parecer paradójica, ya que Pablo a menudo defendía que la salvación no dependía de la circuncisión.
Sin embargo, el narrador omnisciente nos revela el motivo. La circuncisión era un gesto pragmático. Con su padre griego, Timoteo sería visto con desconfianza por muchos judíos, lo que podría obstaculizar la labor misionera. Al someterse al rito, eliminaría una barrera innecesaria, facilitando la predicación del Evangelio tanto a judíos como a gentiles. Así, con un acto de humildad y estrategia, Timoteo se unió a Pablo, embarcándose en un viaje que lo llevaría a convertirse en uno de los pilares de la iglesia primitiva. El joven, que había sido discipulado por su familia, ahora sería discipulado por uno de los más grandes líderes de la historia, en un entrenamiento intensivo que lo prepararía para un futuro de liderazgo y sacrificio. Con el peso de la circuncisión recién realizada y la promesa de un futuro incierto, Timoteo dejó atrás la familiaridad de Listra. El narrador omnisciente, observando desde una perspectiva atemporal, veía el viaje que comenzaba como un curso de entrenamiento intenso e ininterrumpido. Pablo no era solo un mentor, sino un maestro riguroso en un seminario al aire, libre, donde las lecciones no provenían de libros, sino del camino, de las sinagogas y de los tribunales. Timoteo, con su juventud y temperamento tímido, absorbía cada enseñanza, cada estrategia de evangelización y cada revés con una humildad que lo convertía en el pupilo ideal. La pareja, pronto acompañada por Silas y en algunos momentos por Lucas, atravesó la región de Frigia y Galacia, donde fundaron iglesias y consolidaron las comunidades de creyentes. En cada paso, Timoteo fue testigo de cómo el poder del Evangelio transformaba vidas, pero también de la ferocidad de la oposición. Vio a Pablo ser azotado, apedreado y encarcelado, y esta visión, en lugar de asustarlo, forjó su valentía. El joven, que había sido protegido por la paz de su familia en Listra, ahora enfrentaba el peligro y el sufrimiento codo a codo con su mentor. Observaba la paciencia y la inquebrantable esperanza de Pablo ante cada adversidad, aprendiendo que el ministerio no es un camino de gloria, sino de sacrificio. El primer gran giro del viaje llegó con la visión de Pablo del hombre de Macedonia, clamando por ayuda. La omnisciencia de la narrativa nos permite entender la importancia de ese momento. Fue una desviación del plan original, una señal divina que los empujó hacia el continente europeo. Juntos cruzaron el mar Egeo, desembarcando en Neápolis y continuando hacia Filipos. Allí, Timoteo vio el poder de Dios en acción, con la conversión de Lidia, una mujer de negocios que se convirtió en la primera convertida en Europa, y la liberación de una joven esclava poseída por un espíritu de adivinación. La liberación de la joven resultó en el encarcelamiento de Pablo y Silas, un evento que, a primera vista, parecía un fracaso, pero que resultó en la conversión del carcelero de Filipos y de toda su familia. La experiencia de Timoteo en esta ciudad clave lo marcó profundamente, ya que vio que la fe era puesta a prueba y triunfaba incluso en las circunstancias más adversas. Después de Mindusen, la fuga de la prisión, el viaje continuó. En Tesalónica, la predicación de Pablo y Timoteo generó un grupo de convertidos, pero también la furia de los judíos que se sintieron amenazados. En un acto de desesperación, los opositores buscaron a Pablo, y al no encontrarlo, arrastraron a Jasón y a otros hermanos a la plaza, acusándolos de subvertir el orden romano. La situación exigió la discreción de Pablo, que huyó a Berea. Timoteo, sin embargo, fue enviado de vuelta a Tesalónica para consolidar la iglesia recién formada. La misión era crucial. Debía fortalecer a los creyentes, animarlos a permanecer firmes en su fe y combatir los rumores falsos que se estaban difundiendo. El joven discípulo, mostrando una madurez más allá de su edad,
Cumplió la tarea con éxito, solidificando su reputación como un mensajero confiable y un pastor en formación. Se convirtió en el enlace entre el apóstol y las comunidades que él fundaba, actuando como los ojos y oídos de Pablo y llevando de vuelta las noticias que tranquilizaban el corazón del apóstol. El hijo amado y compañero de obra de Pablo se estaba convirtiendo, paso a paso, en un líder por derecho propio, listo para asumir responsabilidades aún mayores en el futuro. El viaje de Timoteo y Pablo fue una sucesión constante de desafíos y milagros. De Filipos a Tesalónica, luego a Berea y finalmente a Atenas y Corinto, Timoteo presenció la fundación de iglesias y la expansión del Evangelio de una manera que pocos tuvieron la oportunidad de ver. Aprendió a defender la fe en medio de filósofos en Atenas y a consolidar la iglesia en Corinto, un centro de decadencia moral. Cada ciudad fue una lección, cada desafío un paso en su crecimiento. La relación entre Timoteo y Pablo era más que de maestro y discípulo, era de padre e hijo, de confidentes que compartían el peso del ministerio. Timoteo fue el brazo derecho de Pablo, el mensajero que corría los riesgos que el apóstol no podía correr, el que animaba a las iglesias que sufrían y el que organizaba a las comunidades para la visita del apóstol. Este viaje fue el gran campo de entrenamiento de Timoteo, preparándolo para el que sería el mayor desafío de su vida: liderar una de las iglesias más importantes del mundo antiguo. El viaje de Timoteo, que lo llevó por sinagogas, ciudades turbulentas y caminos peligrosos, lo estaba preparando para su mayor desafío. Después de la intensa y exitosa misión en Corinto y un breve regreso a Siria, Pablo, en su tercer viaje misionero, se estableció en Éfeso. Esta era una de las ciudades más grandes e influyentes del mundo romano, un centro de comercio, cultura y, sobre todo, de adoración pagana. El templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, dominaba el paisaje, y el culto a esta diosa era la base económica y espiritual de la ciudad. El narrador omnisciente nos revela que, durante los 3 años que Pablo permaneció en Éfeso, la palabra de Dios se extendió de manera extraordinaria. Sin embargo, después de 1200, la partida de Pablo, la iglesia, aunque vibrante, enfrentaba la amenaza de herejías, la contaminación por falsas enseñanzas y la necesidad de una organización estructurada. Pablo, sabiendo que la predicación del Evangelio en un ambiente tan hostil requeriría un líder de confianza, tomó la decisión de dejar a Timoteo en Éfeso. El acto era un testimonio de la profunda confianza que Pablo depositaba en su hijo en la fe. Timoteo no era solo un auxiliar, sino su sustituto, el pastor encargado de proteger al rebaño en medio de lobos hambrientos. La tarea era titánica: pastorear una congregación en una ciudad donde el paganismo, el ocultismo y la inmoralidad eran la norma. Las cartas que Pablo envió a Timoteo, 1 y 2 Timoteo, son un vistazo fascinante al peso que recayó sobre los hombros del joven pastor. En estas epístolas, Pablo lo instruyó sobre los desafíos específicos que enfrentaría. Primero estaba la amenaza de los falsos maestros, hombres que distorsionaban la verdad para su propio beneficio. Enseñaban fábulas y genealogías interminables. 1 Timoteo 1:4, que desviaban a los creyentes del propósito central de la fe, el amor que procede de un corazón puro. Pablo ordenó a Timoteo que los confrontara directamente, prohibiéndoles que enseñen falsas doctrinas. Era una batalla por la pureza de la fe, y Timoteo, a pesar de su naturaleza tímida, necesitaba ser firme. El narrador omnisciente revela que la presión para conformarse era inmensa, pero la autoridad de Pablo lo fortalecía. Además, Pablo lo instruyó sobre la organización de la iglesia.
Timoteo era responsable de seleccionar y supervisar a líderes, diáconos y ancianos. La calificación para estos cargos era estricta, y Timoteo necesitaba ser un discernidor de carácter, eligiendo hombres y mujeres de buen testimonio y fe genuina. También necesitaba guiar a la congregación sobre el comportamiento adecuado, la disciplina y la oración. Era la visión de Pablo de una iglesia organizada y saludable, implementada por su pupilo de confianza. El narrador omnisciente nos muestra la soledad de Timoteo en esta tarea. Estaba lejos de su mentor, lidiando con problemas complejos y con una inmensa responsabilidad, tal vez sintiendo la presión de su juventud en un ambiente que valoraba la sabiduría de los mayores. Timoteo, sin embargo, no estaba solo. Las palabras de aliento de Pablo eran su sustento. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, que soy su prisionero. Al contrario, sufre conmigo por el Evangelio, escribió Pablo, ofreciendo una perspectiva de compañerismo en el sufrimiento. Esta fue la principal lección de su tiempo en Éfeso. El liderazgo en el reino de Dios no es un camino de honor y poder, sino de sacrificio y servicio. La fragilidad física de Timoteo, quizás una condición estomacal persistente, también es mencionada por Pablo. Esta nota personal revela un lado humano del liderazgo, donde la fe se ejerce en medio de la debilidad y la vulnerabilidad, y no a pesar de ellas. En Éfeso, Timoteo no solo pastoreó, maduró, convirtiéndose en un líder completo, moldeado por el fuego de la adversidad y guiado por la sabiduría de su padre en la fe. La ciudad de Éfeso, con sus desafíos y peligros, fue el gran laboratorio donde Timoteo aplicó las enseñanzas de Pablo, demostrándose un sucesor digno y un pilar esencial para el futuro de la Iglesia. Las dos cartas que Pablo escribió a Timoteo, conocidas como 1 y 2 Timoteo, son mucho más que simples cartas. Son un verdadero manual de liderazgo y un testamento de la profunda relación entre los dos hombres. A través de ellas, el lector puede entender los desafíos específicos que Timoteo enfrentaba y el corazón de un mentor que se preocupaba por la salud espiritual de su pupilo y de la Iglesia. La primera carta a Timoteo era una instrucción detallada y práctica. En ella, Pablo insta a Timoteo a combatir a los falsos maestros que se estaban infiltrando en la congregación. Estos individuos no solo distorsionaban el Evangelio, sino que también se dedicaban a fábulas y genealogías interminables, perdiendo el enfoque en la verdadera fe. Pablo proporcionó orientaciones claras sobre la organización de la Iglesia, instruyendo a Timoteo a seleccionar líderes calificados, obispos y diáconos, que fueran irreprensibles y ejemplares en sus vidas. La carta también aborda el comportamiento adecuado de los miembros, la importancia de la oración y la seriedad del ministerio. Consciente de la juventud de Timoteo y de la tendencia de algunos a despreciarlo por ello, Pablo lo animó con las palabras: «Nadie te menosprecie por ser joven, sino sé un ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza». Esta frase no era solo un consejo, sino un mandato para que Timoteo demostrara, a través de su carácter, la autoridad que se le había confiado. La segunda carta a Timoteo, escrita en un período de gran sufrimiento para Pablo, tiene un tono más personal y urgente. Mientras Pablo estaba en la cárcel, posiblemente en Roma, sentía la cercanía de su muerte. La carta, por lo tanto, es su último testamento, una exhortación final a su discípulo más leal. En ella, lo amonesta a guardar el buen depósito de la fe y a no avergonzarse del testimonio de Cristo o de su mentor, que ahora era un prisionero. La fragilidad de Timoteo, su timidez e incluso su salud debilitada se abordan con cariño.
Pablo lo anima a avivar el don que había recibido y a fortalecerse en la gracia de Cristo. La carta es un llamado para que Timoteo persevere incluso en medio de la adversidad, predicando la palabra a tiempo y a destiempo, con paciencia y perseverancia. Estas cartas muestran la relación única de un padre espiritual con su hijo. Pablo vio en Timoteo no solo un sucesor, sino la continuidad de su propio ministerio. Depositó en él la responsabilidad de mantener la sana doctrina y de entrenar a la próxima generación de líderes. El legado de Timoteo, por lo tanto, no se restringe solo a su propia historia, sino también a la forma en que dio continuidad a la obra de Pablo, convirtiéndose en un pilar fundamental de la iglesia primitiva y en un modelo de fe, discipulado y liderazgo para todas las épocas. El camino de Timoteo, que comenzó con la inocencia en Listra y se perfeccionó en los turbulentos viajes con Pablo, culmina en un acto de extrema fidelidad. Aunque la Biblia no relata los detalles de sus últimos días, la tradición y escritos históricos nos dan un vistazo a su destino. Después de la muerte de Pablo, que según la historia ocurrió alrededor del año 67 d.C. en Roma, Timoteo continuó su trabajo en Éfeso. Las responsabilidades que Pablo le había confiado, la predicación del Evangelio, la organización de la Iglesia y la lucha contra la herejía, se convirtieron en su propia misión de vida. Éfeso, la ciudad donde Timoteo pastoreaba, seguía siendo un centro de vasto sincretismo religioso e intensa oposición al cristianismo. La adoración a Artemisa, la diosa patrona de la ciudad, era uno de los pilares de la economía y la identidad cultural local. Su templo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, no era solo un lugar de culto, sino un centro financiero y social. Las calles de Éfeso estaban llenas de artesanos que producían ídolos de plata, una industria que Pablo y ahora Timoteo amenazaban con su predicación de un único Dios verdadero. La atmósfera de la ciudad estaba saturada de superstición, magia e idolatría, un ambiente hostil para un joven pastor que buscaba mantener la pureza de la fe. Timoteo, el joven que una vez vio su fe forjada en medio de apedreamientos y persecuciones, ahora lideraba la comunidad de creyentes en un ambiente donde su fe era una afrenta directa a los poderes dominantes. Su ministerio, como se evidencia en las cartas de Pablo, era un equilibrio constante entre la firmeza en la doctrina y la paciencia con los hermanos. Tenía la responsabilidad de mantener la unidad de la Iglesia, de ordenar líderes dignos y de confrontar las falsas enseñanzas sin perder la mansedumbre. El autor de Hebreos nos da una pista sobre su futuro. En el capítulo 13, versículo 23, escribe: «Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si viene pronto, iré a verlos con él». Esta breve mención sugiere que Timoteo también fue encarcelado por su fe, un eco del sufrimiento que vio en su mentor. El mundo romano no toleraba un evangelio que desafiaba a los dioses y a los emperadores, y Timoteo, el leal discípulo de Pablo, no fue una excepción. Su encarcelamiento, que las tradiciones no detallan, probablemente fue un resultado directo de su fervorosa predicación y de su negativa a comprometer la verdad del Evangelio. El encarcelamiento de Timoteo, al igual que el de Pablo, sirvió para dar testimonio de que la fe cristiana no era una moda pasajera, sino una convicción por la que los creyentes estaban dispuestos a sufrir. La tradición y los relatos de la iglesia primitiva indican que Timoteo continuó sirviendo como obispo de Éfeso durante muchos años,
Su muerte, según estos relatos, habría ocurrido durante un festival pagano en honor a la diosa Artemisa, alrededor del año 97 después de Cristo. El evento, conocido como Catagogia, era una procesión en la que los sacerdotes llevaban las imágenes de Artemisa por las calles, acompañados por una multitud ebria y ruidosa. Timoteo, con su inquebrantable valentía, habría intentado interrumpir la procesión, confrontando a los adoradores y exhortándolos a abandonar sus ídolos. La multitud, en un ataque de ira, lo agredió con palos y piedras, arrastrándolo por las calles y quitándole la vida. Si la tradición es correcta, Timoteo murió como vivió, un valiente testigo del Evangelio de Cristo, en una ciudad donde el mensaje de su mentor había florecido y donde él había sido llamado a pastorear. Su martirio selló su legado, mostrando que su fe era más que un conjunto de creencias. Era una pasión que lo llevó hasta la última consecuencia. El legado de Timoteo, por lo tanto, trasciende su propia historia. Es el máximo ejemplo de discipulado y mentoría. Su vida demuestra que la fe no es solo una creencia, sino un viaje de aprendizaje continuo, de valentía ante la adversidad y de lealtad a un mentor, y sobre todo, a Dios. De un joven tímido en una ciudad provincial, Timoteo se convirtió en un pilar de la iglesia primitiva y en un símbolo eterno de fidelidad y servicio. Su vida es un poderoso recordatorio de que la grandeza no se mide por el poder o la fama, sino por la dedicación silenciosa y la fidelidad constante a seguir un llamado divino, incluso cuando el camino es difícil y el costo es alto. La historia de Timoteo es mucho más que un relato de valentía y lealtad. Es una poderosa lección sobre el discipulado, el crecimiento en la fe y la fidelidad a un llamado, independientemente de la edad o de los desafíos. El viaje de un joven tímido, pero de corazón puro, que se convirtió en el brazo derecho de uno de los más grandes apóstoles de la historia, nos muestra que la grandeza reside en la perseverancia y el servicio. Su legado no es solo el de una iglesia que pastoreó, sino el de una vida entera dedicada a un propósito mayor. Si te inspiró la historia de Timoteo y quieres sumergirte en más narrativas como esta, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y deja tu comentario abajo. Tu interacción es fundamental para que podamos seguir compartiendo historias de fe y resiliencia que transforman vidas. Vamos juntos a difundir este mensaje a más personas.